Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Jorge, por la introducción. Y muchas gracias a todos por venirme a escuchar hoy y hacer este esfuerzo de concentrarse en el medio de este encierro en construir una visión de lo que está ocurriendo, pero sobre todo una amalgama de esfuerzos para transformar nuestra realidad. Nadie se engaña, estamos viviendo el mundo, la región y en particular nuestro país una crisis severa, una crisis de una envergadura que no conocimos ninguna de las generaciones vivas, una crisis que tiene un trasfondo que es, en nuestro caso, en el caso de nuestro país, una larga decadencia. Eso creo que no se le escapa a nadie, que hace muchos años que el país viene, digamos, creciendo muy poco, prácticamente desde el año 74 en adelante hemos tenido un crecimiento muy, muy bajo, un poquito menos de 0,5% por año por habitante, y eso naturalmente nos ha hecho retroceder en nuestros niveles de vida relativos versus nuestros vecinos, versus el mundo desarrollado, y ha generado una actitud pesimista, una actitud, yo diría, negativa, que es muy propia de toda nuestra opinión pública. Y creo que eso es importante porque me parece que un punto clave para salir de los problemas que tenemos es que seamos capaces de cambiar esa actitud y ese posicionamiento que tiene mucho que ver con los reiterados fracasos. Esos fracasos no se engaña a nadie, se han agudizado en los últimos años, o sea, hace prácticamente 14 años que el país no crece en ingreso per cápita, crecía poco, pero hace 14 años que no crece, y los dos últimos ha venido cayendo. Y ese fenómeno yo diría que es nuestra debilidad previa. Si uno mira la crisis del coronavirus, en general, Argentina, al igual que Uruguay, debería estar en condiciones de poderla superar sin tanta dificultad, pero las falencias de nuestra experiencia previa, en particular la dificultad de los últimos años, nos ha hecho singularmente vulnerables. No es solo el coronavirus va a ser un golpe fuerte, a todos los problemas que teníamos va a ser un golpe fuerte, universalmente, lo va a hacer más en nuestro país por una combinación de los errores de la política pública y de los errores que se cometieron antes del coronavirus y durante el coronavirus. Déjenme ahí poner en claro que nosotros entramos, los 3 primeros meses de este gobierno íbamos en un sendero muy complicado, había un gran parate, el desorden presupuestario y el intento de ignorar los problemas que teníamos nos llevaban a una situación delicada, y sobre eso se monta esta crisis internacional que es de una dimensión enorme. Ahora bien, esa crisis viene asociada también a problemas institucionales muy complicados. Por ejemplo, un tema notable, increíble, que no le pasa a ningún otro país, es que nuestro país carece de presupuesto, carece de plan monetario, carece de los anclajes mínimos. Y en el fondo, en estas semanas, se le han dado facultades extraordinarias al jefe de gabinete para que haga lo que quiera. En realidad,
una faceta singular de nuestro proceso es no solo esta larga decadencia económica, digamos, agravada por la política pública, sino esa dimensión institucional de gran fragilidad. Acá no hay donde amarrarse. Y eso de no poder amarrarse produce en nuestra sociedad un extraordinario nivel de incertidumbre. Yo diría que muchos de ustedes hoy han venido a escuchar por simpatía, por afinidad, pero yo también creo por una gran incertidumbre sobre a dónde vamos y qué hay que hacer. La tercera dimensión de nuestra debilidad, yo ya mencioné la económica, la institucional, la tercera dimensión, y yo creo la más grave de todas, es la dimensión política. Argentina vive una crisis de su sistema político de hace muchos años, pero muy aguda en la actualidad. ¿En qué sentido? La gente no se siente representada, no hay, en general se ha votado por la negativa, hay un vacío de confianza con la política, y en particular uno no escucha, como lo decían algunos de los que me precedieron en el uso de la palabra, uno no escucha lo que querría escuchar. ¿Qué es lo que uno querría escuchar? Básicamente lo que hace en un sistema republicano, democrático, el equilibrio del poder. Es decir, las preguntas, los interrogantes, el funcionamiento institucional que nos dijera cómo vamos a salir, digo, de esta estrategia de tenernos encerrados sin saber cuándo. Ustedes vieron que cada 2 semanas, el sábado, viene el anuncio que vamos a seguir encerrados 15 días sin saber bien cómo este proceso concluye, cuándo vamos a volver a vivir en la normalidad. Y digo, acá este punto es un tema no menor, es un tema político, pero es un tema que tiene que ver con lo que hay que hacer. La cuarentena, primero, nunca se llevó tan lejos como en Argentina. Ustedes habrán visto que en Uruguay ya los chicos vuelven a la escuela, empezó la estrategia al mismo tiempo que nosotros, pero ellos ya, los negocios funcionan, la gente vuelve a la escuela, actúa de otra manera, para no decir lo que ya ocurre en Europa. Acá, sin embargo, no se entiende bien para qué sirve la cuarentena. Y todo el problema de narrativa, de discurso, de cómo se lidera una sociedad. La cuarentena tenía una lógica, que era darle un tiempo para preparar el sistema hospitalario para una ola de contagios que pudiera desbordar nuestras facilidades y sobre todo organizarlo para la crisis en particular. La cuarentena no cura, la cuarentena ni siquiera puede evitar la evolución del virus, sino lo que hace es enlentecer el proceso con la lógica de que una vez preparado el sistema, preparada la opinión pública, preparada, digamos, las empresas, utilizando masivamente los test, pudiéramos volver, grueso de la población, ustedes saben que es muy baja la mortalidad del virus, pero ha creado pánico. Entonces eso hay que conducirlo para que el grueso de la población pudiera volver a trabajar y volver a cierta normalidad, obviamente cuidando la salud, es decir, con los barbijos, con la higiene, con las máscaras protectoras, con distancia, pero con la lógica que las cuarentenas eran como máximo 40 días, acá vamos a llevar más de 80 con un costo en materia económica absolutamente estremecedor. Eso tenemos que registrarlo porque en algún momento viene el día del juicio, el momento donde uno rinde cuentas. Tenemos que tener claro que este camino no es el camino que siguen los otros, y es un camino que nos va poniendo en una situación de gran vulnerabilidad.
Segundo tema importante allí, y que no podemos omitir, es cómo se va a financiar esto. Ustedes habrán visto que cada vez que le hacen pregunta al presidente de este tema, la pregunta es esquivada, es, digamos, ignorada. Digamos, él habla de salud. Y eso es muy peligroso, porque lo que se está gestando en nuestra sociedad es una enorme incertidumbre, ya no sobre la salud, sino cómo va a ser la salida. Que no, yo no digo que sea fácil, pero si estuviéramos bajo una comunicación del liderazgo institucional del país, que nos dijera, estamos preparando esto y lo vamos a hacer de esta manera, sería una cosa muy distinta que esa percepción que todos tenemos, que se actúa a golpe de balde. Por eso se cierran ciertos barrios, se cierran ciertas barriadas de emergencia, se hacen desmesuras, pero básicamente por esa incapacidad que estamos exhibiendo. Como país, como organización institucional. El otro tema que es tremendo es cuando, sin hablar de cómo vamos a enfrentar el problema, sí se nos habla de que va a haber un pacto social, una nueva organización después de la pandemia, cuando nadie ha votado eso. Los han votado para ser inquilinos del poder, no para cambiar lo que es esencial. ¿Cuál es nuestro pacto? Nuestro pacto es la Constitución, nuestro pacto es lo que dice el preámbulo. No pueden entre gallo y medias noches imaginar que va a haber otra organización de la sociedad, y a eso lo tenemos que marcar a fuego ahora, cuando todavía la pandemia empaña, oscurece, no permite ver con claridad. Pero todos tenemos que ser conscientes que acá hay un riesgo inmenso, que son los sueños milenaristas, los sueños de crear un proyecto divorciado de nuestra tradición y de nuestros valores institucionales, pero que cobija buena parte de la narrativa oficial. Primero, como una nota al pie, no es verdad que hay espacio para eso. Nosotros tenemos una cantidad inmensa de problemas como para estar perdiendo el tiempo con delirios. Y eso hay que ponerlo blanco sobre negro frente a la sociedad. En particular, es vital, y yo trato de hacerlo por este medio y por todos los medios que tengo acceso, no clausurar el debate. Lo que es tétrico en la Argentina de hoy, y que creo que todos tenemos que tener conciencia, es que está como clausurado el debate. El presidente, ustedes vieron cómo es la mise en escena. El presidente aparece rodeado de un gobernador de un distrito gobernado por la oposición, de un distrito gobernado por el oficialismo, y parece que hay unanimidad en la sociedad argentina y que no hay nadie en condiciones de reaccionar a esa creciente voluntad de someternos a un régimen que los excesos de los permisos de salida está mostrando todos los rasgos autoritarios que están contra el corazón de nuestras libertades constitucionales. Y acá, déjenme decir lo que yo siento en lo más profundo de mí. Yo no tengo ese pesimismo que desgraciadamente se apoderó de buena parte de nuestra opinión pública. No lo tengo ni respecto a la pandemia, por tres razones. Porque el ser humano ha superado a muchos virus y microbios a lo largo de su vida, porque la ciencia finalmente va a encontrar un camino, y porque yo veo a los países más avanzados saliendo del problema. Entonces, yo no tengo ese pesimismo, pero sí tengo una enorme ansiedad, que creo que ustedes compartirán, de volver a vivir, de salir de esta prisión, de volver a tener los sueños de la vida con nuestros afectos, con nuestros lugares conocidos, con la vida, digamos, sin estas restricciones. Y eso es necesario, que volver a vivir forme parte de ese optimismo vital, de
de esa necesidad de salir de postración. Y creo que ese clamor que yo veo explotar en distintas ciudades de manera inorgánica, hay que conducirlo, hay que evitar que se vuelva un preludio de un caos, pero eso requiere que nos expresemos cada vez con más claridad y con más contundencia, que no es posible que se nos someta a esa tortura de decirnos la cuarentena va a tener que durar lo que tenga que durar, como si hubieran recibido un mandato para ponernos presos para el resto de nuestra vida. Ese no es mandato, no hay ninguna necesidad sanitaria para eso, y no puede ser que nos resignemos a ese destino de irnos empobreciendo, perdiendo nuestra vitalidad y perdiendo sobre todo ese optimismo vital de volver a sentir el fresco del viento, de volver a encontrar a nuestros amigos, de volver a convivir con nuestros afectos. Todo eso me lleva, y yo no quiero ocupar un enorme espacio en esta exposición, a la necesidad de construir una alternativa política. Nosotros no somos testigos de nuestro tiempo, no somos cronistas de nuestro tiempo. Nosotros estamos haciendo esto para cambiar la realidad. Estamos haciendo esto para vehiculizar, canalizar ese afán de que haya otro camino disponible. Y ahí quiero ser muy franco, yo siento un profundo rechazo por la narrativa y el mensaje que viene del gobierno. Pero también siento una distancia enorme con lo que ofreció y ofrece quienes nos gobernaron hasta diciembre del año pasado. En particular, sentí durante toda esa gestión que no se estaba a la altura de las circunstancias, que no se percibían los desafíos y que el fracaso nos conducía de nuevo al populismo, como efectivamente ocurre. Pero peor aún, yo noto hoy una voz callada, una actitud permisiva, una actitud genuflexa ante lo que son enormes desbordes del poder, y digamos, como un gran temor a hablar porque las encuestas en una situación tan desafiante como estas han favorecido al Poder Ejecutivo. Eso también necesitamos un cambio político. Necesitamos que haya líderes políticos y fuerzas políticas que tengan propuestas, principios, criterios y conducta, que no sean seguidores de encuestas. Para seguir encuestas no se necesitan liderazgos políticos, se necesitan gestores subordinados. Nosotros no queremos eso. Quiero que quede claro y transparente este mensaje, esta cuestión crucial que necesitamos una alternativa. Y esa alternativa, reconozco yo, en el encierro y en las dificultades, hay que construirla. Hay que construirla sobre todo con un mensaje, con un relato que les llegue y que les produzca esta sensación de confianza, de que los escuchamos, de que entendemos los problemas y sabemos de sus ansiedades. Y sabemos que tenemos que tener una respuesta a los problemas de la Argentina. Y esa respuesta tiene que venir, para mí, de tres grandes pilares. En primer lugar, de salir de esa historia de estancamiento. Y la Argentina va a salir de esa historia de estancamiento no insistiendo en más de lo mismo, sino en cambiando el rumbo. Y el cambiar el rumbo significa crear oportunidades para la inversión, para la iniciativa privada, para volver a construir espacios para los que han traído prosperidad a los países a los cuales miramos como ejemplo, como caso
de éxito y de prosperidad. Y eso solo lo vamos a hacer si cambiamos dramáticamente el discurso que hoy prevalece en la sociedad argentina. Porque no es solo un problema político, tenemos un inmenso problema cultural. Mira, el presidente, no sé si era un escriba, porque yo no sé, yo no tendría tiempo ni de respirar si llego a ser presidente. Y hay un libro que de su autoría reciente, que en la contratapa dice una cosa que a mí me tiene muy enojado, para decirlo en un término técnico, que es auspiciar la pobreza, auspiciar la vida primitiva, auspiciar el fracaso. Yo tengo otra visión que está en las antípodas de esa creencia que ser pobre, que luchar para empobrecernos, es un camino valioso para nuestra sociedad. No hay nada que esté más en las antípodas de lo que nosotros pensamos que ese mensaje. Nuestro mensaje es el mismo que el del preámbulo, que es un mensaje para ganarle a la pobreza, que es el estado natural, con la prosperidad, porque es la prosperidad la que asegura los beneficios de la libertad, lo que asegura el bienestar, lo que asegura que nuestros hijos estén mejor que nosotros y nuestros nietos mejor que nuestros hijos. Entonces el corazón de la propuesta es la antípoda del pobrismo, del día del villero, del relato de que lo que tenemos que hacer es empobrecer a nuestra población. No, lo que tenemos que hacer es volverla a un sendero de esperanza, de progreso, de prosperidad, y eso requiere la iniciativa privada y ganar el pan con el sudor de la frente. Eso ganar el pan con el sudor de la frente. El presidente dijo el otro día que él rechazaba profundamente la meritocracia. Y nosotros, por lo menos en mi caso, con mucha claridad, creemos que los sistemas republicanos progresan cuando generan meritocracia, es decir, que aquellos que más se esfuerzan, que tienen más mérito, que más se distinguen, son los que lideran, y no los cachafaces, los fracasados, los que nacen de un sistema político clientelista y cortesano. Esa es otra antípoda, no solo el afán de ser pobre y el nuestro, el afán de prosperar, sino el afán de ellos, de que cuanto peor sea la calidad es mejor, y nosotros creemos que cuanto más mérito, cuanto más esfuerzo, cuanto mejores valores logremos hacer llegar al liderazgo, mejor le va a ir a nuestra sociedad y mejor ejemplo vamos a dar. La cuestión del ejemplo es crucial para nuestra sociedad, es la cuestión, pero el modelo de nuestra Constitución, que es la movilidad social en base al esfuerzo, al mérito, al trabajo, y no a vivir todos como vasallos de la beneficencia estatal. Y en eso nos vamos a recuperar si entendemos este mensaje, si estamos dispuestos a saber que dependemos de nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas se van a nutrir si sabemos crear oportunidades como lo supimos crear con la organización nacional, con la llegada de millones de inmigrantes, de inversiones, con los programas sarmientinos de dar la educación a todo el mundo y de generar un país confiable en su regla de juego, en la división de poderes, en el federalismo, en recrear la república. Ese es el proyecto y ese es el camino de salida, que requerirá sin duda esfuerzos, que requerirá criterios, que requerirá tenacidad, pero sobre todo va a requerir ejemplaridad. Y acá quiero también, y con esto voy a cerrar mi exposición de hoy, decirle a todos ustedes que acá no habrá dos discursos, uno en privado y otro en público. Acá va a haber un solo discurso. Y ese discurso reconoce, y ponemos las cartas sobre la mesa, ese discurso reconoce la necesidad de que tengamos una alternativa en el 21 para
para que el país sepa que hay un refresco, que hay una fuerza que está dispuesta a cambiar lo que está ocurriendo, pero también la voluntad de construir una inmensa coalición republicana en el 23, con la madurez política, que no todo va a poder ser lo que nosotros queremos, pero que se requiere una gran coalición política republicana que es capaz de devolver su lugar a la Constitución Nacional, porque si algo no resiste el país no es al coronavirus, no resiste una reedición de un nuevo gobierno populista, y entonces todos tenemos que entender que en el 21 crear un liderazgo que le dé al país un camino distinto, pero en el 23 crear una coalición que termine con el populismo. En eso estamos, para eso estamos viniendo, para eso los invitamos a sumarse al esfuerzo y les decimos, venga y vamos, póngale el hombre al país, la vamos a dar vuelta, porque no nos merecemos morirnos con esta sensación de decadencia y fracaso. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, tus palabras nos motivan para este trabajo conjunto, y justamente quiero rescatar, más allá de la presencia de los 175 miembros que estamos en la audiencia en este momento, la presencia de Guillermo McLaughlin del Partido Demócrata y Andrés Pasamonti de la UCD, presidentes del Distrito Cava, ambos, por la presencia, porque nos llenan de orgullo que compartan esta tribuna, y pronto yo les aseguro que el pedido que se está escuchando de la ciudadanía lo vamos a poder concretar en acciones de trabajo conjunto, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en un breve tiempo. Ricardo, si nos permites unos minutos, vamos a ir dando uso de la palabra a través de Matías a aquellos que desean hacer preguntas, con un solo pedido. Esperamos que sean preguntas, no intervenciones, porque justamente lo que aspiramos es darle la palabra a muchos para que puedan tener la oportunidad de preguntar. Y si me permite, Ricardo, voy a hacer la primera. Se está escuchando permanentemente el discurso del Estado presente, y en el día de la fecha el ministro de Salud de la Nación ha ido a hacerse un chequeo a un sanatorio privado de la ciudad de Buenos Aires. Esta falta de integridad se ve en todas las áreas, y queríamos tu reflexión al respecto. Sí, eso es muy importante. Ojalá, yo creo que está muy bien dicho lo que mencionó el doctor San Martino. Yo diría, lamentablemente, en muchos campos esta gente genera ese destrato a los valores republicanos. Es muy importante el ejemplo que damos. Ese ejemplo claramente hoy se exhibió con toda frontalidad. Yo hubiera deseado que se hubiera recurrido al Hospital Militar Central o al Hospital Fernández o alguno de los hospitales como una muestra de que hay igualdad ante la ley, que es tan básico en una sociedad. Pero yo diría algo más. Yo veo un espectáculo pornográfico en materia de la Oficina Anticorrupción, dejando de querellar las causas por corrupción, en el Consejo de la Magistratura liberando a magistrados acusados de terribles delitos, en los fiscales no apelando las causas para que haya impunidad. Es como una máquina de aprovechar el tiempo, y que acá, digo, en todas las barrabasadas esta hay una lección. Hay una lección. No les escuche lo que te dicen, mira lo que hacen. Pero segundo, hay una lección. ¿Por qué están tan apurados? Y esto es muy importante que todos lo entiendan. ¿Por qué están tan apurados? El tema de las denuncias de corrupción. Porque están aterrados por la elección.
tienen que limpiar el legajo, más que el legajo, el prontuario antes del 21. Y eso tiene que ponernos en claro a todos. No estamos construyendo una opción testimonial. Si es eso, no sirve. Si es eso, hacemos daño. Tenemos que construir una opción que sea capaz de transformar la República. Y cuidado, porque ellos están en sus acciones, en su apuro, en esa carrera para desarmar las causas. Causas de episodios de corrupción dramáticos. Hoy hay una intervención de Carlos Pañi en La Nación, un video que es estremecedor sobre la justicia es para los amigos, a los enemigos ni justicia. Y ese mensaje está revelando una cosa muy importante para nosotros. El régimen ve que va a un problema electoral enorme en octubre del año que viene. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia de eso. No estamos haciendo una cuestión para ver si podemos decir algo en la legislatura, en el Congreso de la Nación. Estamos disputando el rumbo de la República y lo estamos disputando en defensa propia, no en defensa de algún ideal, alguna doctrina que sería legítima. Lo estamos haciendo en defensa propia, porque si esta corrupción, esta decadencia, esta hipocresía y este cinismo de discurso persiste, corremos un riesgo extraordinariamente severo para nuestras libertades y para nuestro futuro, mucho más grave que la pérdida del nivel de vida económico. Porque una cosa es tener un empobrecimiento como lamentablemente vamos a tener, y otra cosa es perder las libertades que nos permiten reconstruir. Y ese es un riesgo que corremos si no nos organizamos y no actuamos y no le damos a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos una salida, un camino. No tener que enfrentarse al dilema de lo malo y lo recontra malo. Ese dilema nos destruye como sociedad. Muchas gracias, Ricardo. También tenemos muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires y otros de otros distritos de la Argentina, y quiero agradecerle a Rodolfo Distel, que es el coordinador de la Junta Promotora de la provincia de Buenos Aires, que también nos está apoyando, y a todos aquellos que nos preguntan por WhatsApp cómo comunicarse con Ricardo. Bueno, tienen un mail que pueden escribirnos tranquilamente, partidorecrear@gmail.com, y allí estaremos respondiéndoles las preguntas y anunciándoles las próximas actividades de Ricardo López Murphy. Matías, te ruego tomes la coordinación para dar uso de la palabra a las próximas preguntas. Bien, gracias, Jorge. Le pido a todos, por favor, que para solicitar la palabra hay un botón que se llama levantar la mano, y a mí se me prende en el tablero, si no va a ser muy difícil hacerlo somos casi 180 personas, así que le voy a ir dando la palabra a los que vayan levantando la mano. Bien, acá tenemos Ezequiel Reale, te voy a dar la palabra. Acuérdense, como dijo Jorge, no son intervenciones, sino preguntas, por favor. Buenas tardes, Ricardo. Yo le quería preguntar cuál es su opinión respecto a las movilizaciones que se hicieron este sábado pasado y las próximas movilizaciones en contra de la cuarentena y de la gestión del gobierno. Sí, a mí me parece que hay una reacción natural en la sociedad, espontánea a mi criterio, que ha ido buscando un cauce de expresión, censurando lo que encuentran es un camino suicida para el futuro. La falta de reacción del gobierno frente a esto está generando niveles de tensión que yo creo explotaron espontáneamente en muchas ciudades del país. Yo desearía profundamente que este clamor se escuche.
sería muy peligroso para nuestro país el increyendo de movilizaciones, con los riesgos que eso tiene en el estado sanitario que estamos, sea el único camino. Yo reconozco que muchos de los jóvenes que se han movilizado tienen y expresan la gran frustración de una gran parte del país. También quiero con responsabilidad ser lo más prudente posible, porque no quisiera auspiciar caminos que los pongan en riesgos sanitarios. Por eso yo hago un reclamo lo más fuerte posible al gobierno para que escuche este clamor y no fuerce a las salidas y a la queja en las calles, que es en última instancia un reclamo que, con los riesgos que tenemos, revela el estado de desesperación. Así que yo los comprendo, más debo decir, simpatizo con ese clamor y con esa expresión. Reconozco que también tengo que tener el cuidado de ser cuidadosos con la salud y los riesgos que estamos teniendo. Entonces, en ese balance espero que cuanto antes se reaccione, y si no sufriremos la eventualidad de tener que salir a las calles ya a costa de nuestra salud para ir a buscar las libertades que nos están negando. Debo confesarle con toda sinceridad que siento una enorme tensión en mi propio cuerpo, entre mi simpatía por la reacción y mi responsabilidad de no alentar conductas que pudieran dañarlo físicamente. Por eso me gustaría tener esa respuesta simple, pero tengo ese dilema de que por un lado tengo la simpatía y la identificación, y por el otro lado también no quisiera que los jóvenes y las familias de mi país corran riesgos sanitarios debido a la sordera que el gobierno expresa. Bien, gracias Ezequiel. Guillermo. Tiene la palabra Guillermo. Ahí está. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se escucha. No, quería yo conocer que si bien Ricardo hablaba ahí de las diferencias que podría llegar a tener con los líderes de Cambiemos, si esas diferencias que tienen él con los líderes de Cambiemos, cree que son mayores o menores las diferencias que tiene internamente Alberto con Cristina, con Massa. No, a mí me parece que la coalición de gobierno, por errores, porque creo que la agenda más clara la tiene la vicepresidente, que avanza a toda velocidad en los temas de impunidad y de copar el poder, ha ido cayendo en ese rumbo. O sea, no me parece que el resto ha estado en condiciones de moderar ese camino, y me parece que hay que ser realista. Yo no tengo diferencia con los líderes de cambio, no tengo diferencias personales, sería de muy baja calidad cívica de nuestra parte hacer un énfasis en diferencias personales. No es eso, yo tengo una apreciación que el liderazgo de la coalición que gobernó nos llevó a errores, y errores que han continuado, que hacen que nuestra sociedad se sienta huérfana. O sea, ese 45% entre pitos y flautas que votó por la oposición se siente hoy sin un liderazgo vigoroso, recio, capaz de plantear los temas con firmeza y realismo. Desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, nosotros creemos que se necesita otro espacio de expresión. Yo no me haría ilusiones con esas ideas de que hacían que un Fernández fuera diferente de otro Fernández. Me parece que esa ilusión
no ha sido constructiva para los argentinos y no me parece que haya sido lúcida para el voto. No se engañen, no vinieron mejores. Vinieron para asegurar su impunidad y, si pueden, para quedarse para siempre en el poder. No hay que ser ingenuos sobre eso. Esta gente no tiene un programa de alternancia republicano, no lo tiene. Y si alguno de ellos es moderado y exhibió moderación, lo dicen abiertamente. Dice, se acabó el tiempo de la moderación. Lo dicen los líderes, necesitamos maquillarnos para poder ganar. Pero ahora nos sacamos la careta, tenemos que ir por todo. Bueno, frente a eso es que nos tenemos que preparar, frente a eso es que tenemos que actuar. No se confunda a nadie. Ahora, yo tampoco me confundo. No es lo mismo esta coalición que la coalición anterior. Eso jamás se me ocurriría decir eso. Yo tengo muchas observaciones sobre lo que se hizo en la anterior gestión de gobierno, pero yo nunca tuve miedo ni vi en riesgo mis libertades. Y eso es una gran diferencia con lo que está ocurriendo ahora. El micrófono, Matías. Disculpe. Gracias, Guillermo. Continúa Franco Agnese. Tiene la palabra. Hola, Ricardo. Buenas tardes. Bueno, yo le hago dos preguntas en una. Por un lado, si ya tiene de Buenos Aires, y por el otro, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál va a ser el vehículo institucional? Si se va a reconstruir, recrear, o si se va a ir con una alianza de partidos. Nosotros, a ver, quiero que quede claro para todos. Nosotros estamos auspiciando varias fuerzas y la idea es construir un frente lo más amplio posible para el 21. Y auspiciamos varias fuerzas, por supuesto, a recrear, pero también lo hacemos con el Partido Demócrata y con otras fuerzas aliadas, y lo haremos con todos los que se acerquen y sientan afinidad con este programa. La idea es un frente lo más amplio posible para el 21, donde podamos canalizar esta expresión, este refresco, respetando a todos nuestros caminantes y peregrinos que marchan a nuestro lado, con mucho cuidado, porque sería un inmenso error procurar una autoría de este esfuerzo. Nosotros somos organizadores de este espacio. Este espacio, por supuesto que tiene la expresión histórica de recrear, pero tiene, como fue en el pasado, las expresiones históricas de nuestros aliados, a los cuales además donde podemos los ayudamos para que se constituyan, perfeccionen el instrumento político y nos demos tiempo hacia diciembre para tener listas estas organizaciones. Y si podemos, entre diciembre y abril, vamos a ampliar al máximo esta coalición para que sea un frente electoral formidable en todo el país. En cada lugar, en cada espacio, nosotros lo que le hemos dicho a los ciudadanos que nos preguntan, elija la puerta, la ventana con la que usted se sienta más cómodo. Todos estamos en este esfuerzo cooperando con generosidad y con mutua admiración. Yo sé, por ejemplo, que el Partido Demócrata está haciendo un esfuerzo colosal en todo el país de constituirse en muchos distritos. Sé que la gente de Recrear está haciendo lo mismo y sé que otros partidos afines a nosotros están haciendo el mismo esfuerzo. Con todos ellos marcharemos y la idea es que ese frente sea el que resuelva también un problema muy importante. Usted sabe que en muchas de las cartas orgánicas de los partidos existen restricciones para ser candidato. Justamente la idea de un frente lo más amplio posible es que resuelva ese problema. No van a ser candidatos de cada partido, sino del frente, y las reglas por las cuales vamos a incorporar y buscar nuestros candidatos van a ser las reglas generales,
no las de una parcialidad. Y eso es muy significativo porque excluye la posibilidad de actitudes reticentes que, bueno, forman parte de la historia política y vamos a tratar de que en este caso no ocurra. Nosotros esperamos y creemos que el sistema electoral de las PASO también permitirá resolver dentro de nuestro propio frente las discrepancias que existan. Los candidatos serán los mejores, los que susciten el apoyo popular, los que sean capaces de ser atractivos en sus distritos, los que estén mejor en las encuestas. A mí me parece que nosotros debemos trabajar con la idea de promover a las mejores ciudadanas y ciudadanos de nuestro país a los cargos electivos. Y apoyar y organizar ese esfuerzo de la manera más eficiente. Parte de nuestra viabilidad va a estar en si lo podemos hacer, si podemos cumplir todos los requisitos en todos los municipios, en todas las provincias. La política tiene estas restricciones organizativas que las tenemos que superar, pero va a ser una señal muy valiosa. Si nosotros las superamos, quiere decir que estamos impactando en la comunidad. Por eso yo, cuando me dicen, no, pero aquí hay dificultad en algunos lugares en la fecha, pero no, si lo que vamos a necesitar es que haya un aluvión. Nosotros necesitamos aluviones de fichas, de adhesiones y de candidatos, porque necesitamos incorporar a mucha gente fuera de la política, tenemos que renovar la política con más de lo mismo. No vamos a poder. Por supuesto que necesitamos la sabiduría, la experiencia, la capacidad de quienes han dedicado su esfuerzo a la construcción cívica. Pero necesitamos también ese viento de refresco, esa capacidad de incorporar, yo lo he dicho muchas veces, a los que generan valor, a los que sostienen a nuestra sociedad. Lo que está carente la Argentina es de representación de los que producen la riqueza, de los que generan el empleo, de los que invierten. Esa falencia que se nota todo el tiempo, no hay nadie que acá defiende a los contribuyentes. Esa idea de representar la fase más dinámica, más constructiva, a los que pagan, es la cuestión crucial para que nuestro país vuelva a tener la confianza y la certeza de que el gobierno no es un enemigo. Ahora, hoy, ¿uno qué percibe? Percibe que la única idea que se les cae de la cabeza es subir los impuestos. Mire, hay impuestos en la Argentina que se han multiplicado por 9 y el gobierno está proponiendo multiplicarlo por 23. Y toda la idea es de dónde, a quién vamos a exaccionar. Porque no representan, y este es un punto crucial, a los 8, 9 millones de argentinos que con el sudor de su frente, con su esfuerzo, con su inversión, sostienen a toda la sociedad. Eso es lo que es crucial que cambie en la Argentina, porque si esas voces se escuchan, va a haber mucho menos errores de los que hoy tenemos, va a haber mucha más ponderación, no en materia económica, piensen en la educación. En la educación, nosotros tenemos una viceministra de Educación que dice que el virus viene del liberalismo, pero mire qué disparate. Pero esos disparates se repiten todo el tiempo y se repiten en todas las actitudes. Y nosotros necesitamos que haya en la sociedad argentina, en la educación, lo que decía el doctor San Martino, en la salud, cuando se llenan la boca hablando contra el sector privado, excepto cuando están enfermos. Cuando están enfermos eligen las instituciones de gestión privada. No, debo decir, no solo el ministro de Salud, acuérdense dónde se operaba Cristina. Digo, pruebas al canto. Entonces necesitamos imprescindiblemente que la sociedad cambie su representación, cambie la lógica. Mire, yo hoy leía reportes de los barrios populares que me comentaban los aplausos que reciben a los soldados de nuestras Fuerzas Armadas cuando van a auxiliarlos, porque en última instancia los que entran son ellos, los que llevan los alimentos,
los que van ahí en primera línea son ellos. Y yo pensaba, tanto maltrato, tanta agresión, tanta estigmatización, y ahora en la desesperación se esconden detrás de nuestros soldados. Eso es lo que a mí me tiene súper caliente. Me tiene súper caliente también. Que no sé, que hoy hay un esfuerzo inmenso del sector privado y del sector público, coordinado por el Hospital Militar, para generar un tratamiento en los primeros días de la enfermedad que atenúe la mortalidad. Y yo creo que eso es lo que hay que valorar. Los casos que nuestra sociedad sabe, que no es con los punteros, no es con el crimen organizado, no es con el clientelismo, no es con los pésimos ejemplos que salimos de la crisis. Salimos de la crisis honrando a lo mejor de nuestra sociedad. Bien, gracias, Franco. Carlos Pellegrino, continúa usted con la palabra. Carlos. El micrófono, Carlos. Buenas noches. Bueno, Carlos Pellegrino, acá de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, desde la primera época de Recrear, y bueno, ahora estoy viendo de nuevo el símbolo de Recrear, después de un paréntesis que, bueno, algún problema, pero también estoy escuchando que hace falta afiliaciones, entonces no entiendo bien el estado de situación del partido en este momento. Sí, mire, cuando yo concluya mi intervención, que en un rato la concluiré, yo les pediría que se queden allí con Distel y con San Martino, que les expliquen los esfuerzos que están haciendo, como lo que están haciendo nuestras fuerzas aliadas. Es verdad que los espacios políticos que estamos auspiciando va a haber que reconstruirlos. Y va a haber que reconstruirlos porque lamentablemente fueron vaciados y fueron, digamos, desprestigiados, pero ese esfuerzo se está haciendo y lógicamente nuestro sistema electoral requiere que tengamos partidos organizados, institucionalmente aprobados, y ese es un desafío que vamos a tener en Santa Fe, que vamos a tener en la provincia de Buenos Aires, en la capital, en Entre Ríos, en todos lados, nosotros y nuestros aliados. Cuanto antes podamos completar los requisitos institucionales, más capacidad de competencia vamos a tener. Ustedes saben, por la experiencia del año pasado, la cantidad de episodios deleznables que hubo en la política con maniobras y, digamos toda esa inconducta que la política argentina tiene. Por eso es muy importante que restablezcamos las reglas más transparentes. Y por eso digo transparentes. Por eso digo, reconstruir los vehículos, hacer un frente lo más amplio, evitar todo tipo de triquiñuela que desvirtúe la capacidad de representar a los sectores más dinámicos de nuestra sociedad. Le pido a Jorge y a Rodolfo que después que yo concluya la intervención, ustedes orienten a la gente que tiene este tipo de inquietudes. Bien. Gustavo Piñeiro, sigue usted, si se puede activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo. Soy Gustavo Piñeiro, uno de los miembros fundadores de Recrear en el 2003 de San Fernando, hoy participando del grupo de pensadores de la primera sección. Ricardo, mi pregunta está orientada a que ellos vienen por todos, pero le tienen muchísimo temor a las elecciones de medio término porque ya en otras oportunidades vinieron por todos y las elecciones de medio término no lo permitieron. ¿Qué hay de cierto que quieren eliminar las PASO y que quieren manosear las elecciones de medio término para poder ir por todos? Yo haría mal si hiciera un comentario, ese rumor está. Yo creo que las PASO no son un invento argentino, sí es un invento argentino
tener las PASO, gastar la plata de las PASO y no usarla. O sea, el sistema este viene de Uruguay, ha sido muy exitoso, le ha dado una gran legitimidad y flexibilidad al sistema político uruguayo. Y yo, cuando muchas veces me preguntan, ¿cómo vería usted, cómo le gustaría que fuera el gobierno si somos exitosos en el 21 y el 23? Bueno, digo, yo tengo un ejemplo muy claro. Yo veo con mucha admiración el gobierno de la calle. Yo veo que ese sistema, esa coalición muy amplia, muy amplia, refleja lo que creo que hay que hacer en la Argentina. Y fíjense cómo le está yendo. Ellos recibieron los primeros problemas del coronavirus igual que nosotros a fin de febrero, principio de marzo. Uruguay está reabriendo, tiene mucho, digamos, yo miro los números bien, no como el presidente. Esos errores de los PowerPoint a mí no me van a ocurrir. Los números son muy precisos, Uruguay lo ha hecho muy bien, tiene un sistema político de gran legitimidad, tiene un sistema político que le permite hacer reformas. O sea, el presidente de la calle no ha asumido para ver cómo pasa el tiempo, para el gradualismo, ha asumido y aceleró del primer día para hacer lo que hay que hacer en Uruguay. Entonces, es cierto que hay riesgos, que las cosas cambien y eso nos haría todavía más complicado establecer un régimen de regla de juego, pero yo diría, mire, mi obsesión es si vamos a tener los 90.000, 100.000 fiscales que necesitamos. Por eso el punto no es si vamos a poder cubrir la fichita, si no podemos hacer eso, ni empezamos. Nosotros lo que vamos a tener que tener, yo lo he dicho en alguna otra exposición y ahora voy a aprovechar su pregunta, Gustavo, para explicar. Nosotros necesitamos en el país alrededor de 3.000 centros de movilización. ¿Qué quiero decir con esto? El país tiene alrededor de 2.300 municipalidades. En las grandes ciudades, en La Matanza, usted se imagina que en la primera sección electoral nosotros necesitaríamos 300, 400 núcleos de movilización, de gente que nos defienda. En cada localidad de cada una de esas barriadas tan populosas que hay en la primera sección electoral, como lo hay en la tercera, como lo hay en todo el país. Necesitamos esos centros para que nuestra acción de gobierno refleje un respaldo popular claro y contundente. Primero, porque no se le va a mentir a nadie sobre lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a buscar en el debate público un mandato, no esa cosa ambigua, ambivalente. No me lo haga decir de nuevo, nada de eso. Va a haber un discurso hecho con toda claridad sobre lo que hay que hacer porque buscamos un mandato de transformación. Pero tenemos que organizarnos en todo el país, no solo para cubrir el desafío electoral, cubrir el desafío electoral en serio, la movilización monumental que hay que hacer. Es el primer paso. Segundo paso va a ser asegurar que ese gobierno tiene la capacidad de representación en todo el país. Por eso la tarea es, nosotros invitados por el Club del Progreso, cuando uno hace el cómputo, la gente se empieza a impresionar, dice, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo siempre me acuerdo de Fray Luis Beltrán, el que dirigía Plumerillo. Cuando en Plumerillo se empezaron a acumular los recursos y se veía la cordillera, se veía que había que pasar 6.000 hombres, que había que pasar miles y miles de caballos, miles y miles de mulas, y que a la bajada de esa tremenda experiencia en la cuesta del Chacabuco nos esperaba uno de los mejores ejércitos profesionales del mundo. Yo me supongo que muchos en ese momento, hay una carta extraordinaria de Pueyrredón a San Martín sobre lo que resultaba casi increíble de lo que había que hacer. Bueno, yo digo, el desafío que tenemos por delante hay que parangonarlo con él, hay que construir algo que si uno lo mira y se estremece, pero se estremece si no sabe lo que es la alternativa. La alternativa es mucho peor. La alternativa es vivir una vida de fracaso y de vasallaje. Por eso, con la misma convicción de Fray Luis Beltrán,
de nuestro libertador, prepárense a hacer lo que parezca imposible, lo que parece imposible. Pero esa capacidad de movilización va a tener que ser apta para superar todos los obstáculos. Ahora usted me puede decir, bueno, pero eso requiere que tengamos oídos receptivos, pero lógico, ¿sí? Si esto es una cuestión testimonial para expresar nuestras opiniones, mejor no lo hagamos, porque ahí hacemos daño. Para que esta opción tenga validez en la República, necesita no ser testimonial, necesita ser un soplo de refresco extraordinario en la opinión pública, en el debate, en la aparición de miles de candidatos y de liderazgos, y necesita tener la convicción de que no solo están en aptitud de presentarse a las elecciones, sino de asegurar su limpieza, porque ese es el gran tema del 21, cómo hacer que las elecciones sean limpias. Y eso va a requerir una inmensa movilización, y si somos capaces de eso, nos tenemos que preparar para el 23, donde además de eso vamos a tener que construir una coalición mucho más grande y tragar sapos y reptiles para poder hacerla. Y luego, si además tenemos éxito, nos vamos a tener que preparar para gobernar y transformar la República. Por eso la cuesta es empinada, la cordillera es escarpada. Lo único que le digo es que si hacemos eso, en Chacabuco somos victoriosos. Bien, gracias Gustavo. Continúa Roberto. Buenas ¿Tiene tardes. la palabra? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Roberto. Bueno, también me encuentro entre los primeros seguidores de Recrear. Escuché al doctor López Murphy, a quien lo sigo, como decía, desde hace muchos años, que al referirse a la oposición ha dicho que está como enmudecida y hasta complaciente. Precisamente vemos al alcalde de la ciudad, que muchos lo identifican como un ministro del propio gobierno nacional. Y al mismo tiempo la única voz opositora que se oye en el país, al menos públicamente, es la de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Quisiera preguntarle al doctor, ¿cuál es su apreciación? ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué es lo que opina sobre esto? Lo escucho. No, yo creo que Roberto lo ha diagnosticado con gran transparencia. Es verdad eso que ocurre, y es verdad que existe esa ambivalencia. Miren, te lo voy a decir con toda franqueza y con toda la resiedumbre del caso. Los más grandes escándalos que hemos tenido en esta semana ha sido cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pretendía encerrar a los mayores de 70 años como si fueran presos al tiempo que liberaban a los presos. Y el otro terrible escándalo, que no lo vamos a callar aunque hagan lo que hagan, es no solo hubo escándalo en desarrollo social con la compra de los alimentos, hubo un escándalo tan grave como es en la ciudad de Buenos Aires con la compra de los barbijos. Por eso necesitamos otra expresión opositora. Cuando usted lo lee bien, parece ser parte de lo mismo. Y si algo necesita el país es que eso cambie, que eso se transforme, que no seamos lo mismo, ni en los barbijos, ni en los alimentos, ni en las prohibiciones. Nosotros seríamos incapaces de decirle a nuestros mayores que van a tener su salida prohibida, y seríamos incapaces de comprar los bienes a 10 veces lo que valen, como ocurrió con los barbijos. ¿Le queda claro? Y además le voy a decir otra cosa, que a mí me tiene más caliente todavía, que se lo compran a los hermanos. Es una cosa inconcebible, inconcebible. Esas cosas son las que tenemos que desterrar en la sociedad argentina. Me parece que entendió Roberto muy bien por qué no me siento identificado con la anterior administración. Gracias, Roberto. José, continúe usted.
Active su micrófono, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, mi consulta era con respecto a las ideas y a cómo se plantea cuál es el camino, porque no está claro para toda la sociedad por qué fracasó Macri o por qué fallamos hace años, y encima te corren por izquierda, te dicen quien ataca la cuarentena está atacando el Estado y lo que quiere es que el Estado se retraiga. Hay toda una adoctrinamiento, por así decirlo, y evidentemente nos van a correr por derecha y van a plantear como si fuera una lucha de clases, digamos. ¿Cómo se logra o cómo se cambia ese sentimiento o ese pensamiento para llegar a todo el mundo, digamos, y decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer? Está claro, yo comparto, José, su preocupación. Y si algo yo no voy a hacer, va a ser atizar la brecha. Usted habrá visto que ha habido palos para uno y palos para otro. ¿No? Nosotros vamos a ser implacables con lo que son las faltas a la conducta y al buen comportamiento. Pero yo le diría, hay dos ejes liminares en nuestra propuesta, que es verdad, como dice usted, el país ha sido terriblemente adoctrinado. Bueno, hay miembros del gobierno que dicen que hay que convertir en material de lectura obligatorio, sinceramente, el libro de la expresidente. O sea, esta cosa está ahí frente a nosotros y hay un bombardeo sistemático para tergiversar, para estigmatizar. Ahí hay una ventaja. Fíjese, uno de los mecanismos para neutralizar esto es el famoso blog, que ustedes saben, estoy difundiendo en todo el país. Les pido a todos los que están aquí que se suscriban. Acá está en el chat el nombre del blog. Ahí hay 20 años de intervenciones públicas para que no nos puedan estigmatizar. El que quiere investigar qué dijimos, no hoy, sino qué dijimos hace 20 años, lo puede ir a ver. Nosotros aguantamos el archivo, ellos no lo aguantan. Pues si ponemos los videos y las grabaciones de ellos, Dios nos libre y nos guarde. Pero hay otra cosa que es importante. Hay dos ejes sobre los que yo quisiera construir hoy con mucha claridad. El primer eje es esta idea de que nosotros creemos que la gente tiene que ganar el pan con el sudor de la frente y que tiene que depender de su propia iniciativa. Este es un punto central, o sea, la cultura del trabajo no es solamente para aliviar, digamos, la no dependencia, sino porque nosotros creemos que ahí nace una ciudadanía de otro tipo. El ciudadano que depende de sí mismo, tiene otra libertad, otra responsabilidad y va a cuidar muy bien qué tipo de gobierno elige. Y en eso la idea de creer en la iniciativa, en el emprendedor, en el trabajo genuino y no en el clientelismo, tiene ese rasgo de libertad que no vamos a ceder. O sea, nos van a estigmatizar, nos van a agredir, nos van a atacar, pero yo creo que todos nuestros dirigentes van a tener la firmeza y además tienen la reputación. Todos nosotros somos gente de familia, de trabajo, tenemos una vida dedicada, una vida que la pueden revisar. Nosotros estamos dispuestos a que nos revisen. La segunda cuestión tiene que ver con cómo transformar el Estado clientelista. Esto también es importante, no solo respecto a esta administración, sino a la anterior. La idea de que usted auxilia a los que están en el infortunio es una idea que todos entendemos. La idea que vivir de lo demás es una práctica normal es una idea que nosotros no avalamos. Hay una distinción entre ayudar al infortunio y vivir de lo demás. En ese sentido, en el eje de nuestros planes está transformar los planes sociales de vivir de lo demás
a calificarse y a volver al trabajo. Nosotros ponemos un énfasis extraordinario en volver a trabajar. Y vamos a hacer las reformas laborales, sociales, que sean necesarias para que haya inversión, empleo, y el que reciba un plan lo reciba para formarse y para ir a trabajar. El que tenga un plan tendrá que terminar la secundaria y además de terminar la secundaria tendrá que ir a trabajar. Y su plan dependerá de que en el trabajo los festejen como un gran trabajador. Porque si pierde el trabajo, pierde el plan. Entonces, esa regla de crear los incentivos y la confianza, en ganar el pan con el sudor de la frente, en tener una vida digna y decente, de resistir el archivo, es vital para nuestro esfuerzo, y eso va a ser, yo diría, una distinción muy clara. Y la otra que también quiero mencionarle es, yo tengo que hacer una exposición que están invitados el miércoles a las 17 horas. Por el tipo de audiencia voy a hacer algunas referencias a la historia de la patria. Y yo quisiera que, y tengo ahí un punto esencial, que hagamos una revolución cultural. Cuando yo iba a la escuela, me hablaban de Alberdi y de Sarmiento. Me hablaban de cómo se formó nuestra patria, de nuestra literatura. Me hacían respetar nuestros símbolos. Yo recuerdo con qué entusiasmo y solemnidad festejábamos los días de la patria. Eso se aprende. Y yo quiero que retornemos con vigor, con convicción, a volver a valorar lo que formó nuestra patria, a volver a valorar las ideas con las que se crearon nuestras posibilidades y nuestro progreso, y a volver a valorar la patria. Digo, me decían los chicos jóvenes que ya no se lea al Facundo, que ya no se lea Alberdi, que ya no se lea a nuestros grandes pensadores. Bueno, entre otras cosas, lo que va a cambiar es que vamos a volver a valorar los signos patrios, a nuestros grandes próceres y a la historia que merece ser reivindicada de la Argentina. Así que ahí tiene otro argumento por qué va a ser vital que nosotros tengamos éxito. Gracias, José, por la pregunta. Osvaldo, continúa. Active el micrófono, por favor. Hola. Ahí está, Osvaldo. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, en principio, decir que la palabra de Ricardo, la verdad que son una bocanada de aire fresco ante semejante descalabro que estamos viviendo, ¿no? Presentarme un poco, estoy colaborando con Jorge San Martino en el armado de las juntas promotoras en Ciudad de Buenos Aires, y apuntar a cuando él interactúa, me estoy refiriendo a Ricardo, en los medios, ¿sí? A la falta de libertad que estamos viviendo, que no es un tema menor. Yo sé que se refirió al tema, pero yo quiero que sepa, Ricardo, que en la interactuación que nosotros estamos teniendo con la gente, es un pedido que lo subrayo, ¿sí? Y felicitarlo por el tema de lo que acaba de decir, de resaltar, de volver a las bases en lo que atañe a los grandes pensadores, ¿no? Pero para eso hay que enfocar a una profunda reforma educativa, que es algo que viene retrasado hace años. Así que bueno, nada, en principio eso, ¿no? Pero resalto el tema de las libertades. En esa línea, Osvaldo, vamos, y ese es nuestro compromiso, porque no es sería malo leer nuestros problemas de una manera equivocada. Mire, yo voy a decir una cosa. En realidad la pandemia es como si tuviéramos un ataque bacteriológico. Lo que yo creo que nosotros debemos estar organizados y tenemos que reconocer a los que se pueden organizar. Y el Estado tiene que reconocer esas funciones y tenemos que volver a funcionar con los principios de una sociedad racional y bien diseñada en sus órganos estatales y con confianza en las fuerzas que están capacitadas y preparadas para eso.
yo sé que llevamos 1 hora y media y sé también que no debo abusarme del tiempo y quiero también crear, Matías, la oportunidad para que ustedes puedan organizarse. Y además, debo decirle que yo sigo el chat y veo que hay intercambios y a veces críticas a distinta gente que asiste hoy a las reuniones. Y bueno, eso forma parte de la vida democrática. Acá todo el mundo va a tener la posibilidad de hacer las observaciones y va a tener que soportar el archivo. Así que bienvenido sea ese debate que veo en el chat y esa intensidad y pasión que le ponen a la política. Matías, le quiero agradecer lo mismo que a Jorge San Martín, a Rodolfo Ditela, a todos los que han participado, a Nelly, que ha hecho ese enorme esfuerzo de darnos esta oportunidad y de hacer también ese clima de libertad y de concurrencia masiva que ha tenido este chat. Y les quiero agradecer a todos la oportunidad que me han dado. Los invito el viernes a las 17 también a ese nuevo chat y vamos a estar a todo lo que da, haciendo algo que Osvaldo recién pedía y que yo veo en el chat que pedían, ¿cómo vamos a hacer para la revolución cultural? Bueno, parte de esa revolución cultural empieza con lo que estamos haciendo. Es decir, empieza con este intercambio, empieza con esta libertad. Ustedes ven en el chat los debates, a veces las críticas. Vamos a refrescar la política, eso créanlo. Vamos a recrear la forma de hacer política. Vamos a devolverle expectativa y esperanza a la gente. No tiene sentido que hagamos este esfuerzo si no es con esperanza. Yo en eso quiero transmitirle que en este momento tan difícil, en esta enorme crisis sanitaria, económica y social, yo sé que si actuamos con lucidez, con integridad, con decencia, apelando a nuestros mejores principios, a nuestros mejores valores, la damos vuelta. La damos vuelta en la política, en la economía, en la cultura y en la propia autoestima. Tenemos que volver a tener la autoestima de sentirnos orgullosos de nuestra patria, de nuestra historia, de nuestro país, y no sentirnos abochornados y avergonzados por quienes nos gobiernan. A eso nos dirigimos y a ese esfuerzo es que estamos trabajando. Muchas gracias, la mejor de las suertes, nos encontramos en el próximo chat. Hay un amigo que me ha prometido que vamos a tener un chat que cabe en 2000. Así que vamos a construir, porque 200 no alcanza. Tenemos que llegar a 2000. Y cuando se abra la oportunidad presencial, cuando haya pasado la pandemia, espero que nos encontremos de nuevo en esos actos tan masivos que sin choripanes, sin ómnibus, sin nada supimos hacer en lo mejor de nuestra historia. ¡Ánimo! Convicción, coraje y esfuerzo organizativo. Quédense trabajando para responder las preguntas de la gente. Un abrazo a todos.